BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Por el recuerdo a la memoria de nuestros héroes, Malvinas, no te olvido. Conocer la historia de la guerra y posguerra contada por sus protagonistas, los combatientes, en BCN Radio. Hola, ¿cómo les va? Estamos de vuelta en Malvinas, no te olvido, el programa de la Comisión Combatiente de Malvinas de APL, Asociación de Personal Legislativo. Aquí en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y ahora que me miro en el monitor, tendría que decir, no, de acá desde el rompehielo, General Irizar. Está con frío el combatiente de guerra de Malvinas. Pero sí, con 43 años más. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo anda la temperatura por Malvinas y acá? Por Malvinas tenemos 6 grados y acá unos 23 graditos. Bueno. Pero está nublado también en Malvinas, es lo que compartimos hoy. Estaba pensando el otro día con los vientos. Bienvenido, Nico Vera Montoya. Gracias, Ricky. Compañero, gracias. Hermano, hijo de amigos y del Senado de la Nación. Ahora vamos a estar con vos. Pero ya empezamos la charla con estos vientos que dicen que en un pueblito a 70 kilómetros de Río Gallego llegó a 300, un lugar de un pozo petrolero, tenía para medir el viento, llegó a 350 y pico de kilómetros. Mirá vos. Ustedes vieron el desastre que hizo. Sí. ¿En Malvinas habrá quedado algún kelper, algo? Sí, a lo mejor los estamos atajando por acá. Es que para rescatar no tenemos. No, pero lo que pasa es que a lo mejor un día como hoy están soplando vientos de soberanía. Ah, puede ser. ¿No? Sí, o pudieron haber sido rescatados por ese rompehielo británico que pasó por el agua del lado nuestro. Capaz que lo salvó ellos. ¿Vos decís ese que amarró en Montevideo? Sí. ¿El mismo? Nuestros hermanos uruguayos, sí. Ah, mirá vos. Sí. Bueno, hablando de soberanía, feliz día de la soberanía. Feliz día. A ustedes, a todos y todas los que están de aquel lado. Pienso que es un día donde cuando fuimos hace 43 años a Malvinas, parecía que la soberanía era nada más que territorial. Y después, bueno, la gente se fue abriendo su cabeza y se empezó a dar cuenta, a partir de Malvinas, de la guerra de Malvinas, se empezó a dar cuenta que no era solamente armamentística, territorial o que se apoyaba con una guerra. Se dieron cuenta que las soberanías son más grandes, ¿no? Que es también el mar, no solamente la frontera, el espacio aéreo, el más aéreo, ¿no? Esos radares que para controlar la basura extraterrestre controlan los movimientos que hacemos en cada parte, y se fue convirtiendo también en la soberanía tecnológica, soberanía cultural. ¿Cuántas soberanías más, especialistas en soberanía, cuántas soberanías más podrías agregarnos vos para que la gente que se cree que hay 2 o 3 soberanías nada más? Y creo que la soberanía cultural también podemos sumar. Sí. La económica es clave, ¿no? De esa dependen otro montón, que es la territorial, que es la de la educación, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que
capaz para empezar a hablar de soberanía tendríamos que pensar, bueno, ¿qué hace APL Internacionales, no? Bien. ¿Qué hace la Secretaría Internacionales en cuestiones que están vinculadas a la soberanía? La primera y principal en lo que es a Malvinas, nosotros en cada congreso de la Confederación de Trabajadores Legislativos de las Américas y el Caribe, sea congreso ordinario, extraordinario, se saca una resolución reclamando que las islas son Malvinas, reafirmando el derecho de Argentina sobre ese territorio y además llamando a Inglaterra a sentarse en el Comité de Descolonización a tratar el tema de la soberanía. ¿Sí? A dialogar. Y dialogar. No creemos que seamos la ONU ni nada, pero nos parece que mantener el tema vigente dentro de los demás parlamentos, ¿no? Porque cada sindicato que se reúnen en los congresos de CONTLAC vuelve con las resoluciones y cada sindicato está vigente el tema Malvinas y no dejar, porque bueno, cuando uno deja de reclamar algo, se lo da por perdido, ¿no? Exactamente. Entonces nos parece que ese ejercicio que rutinario, que puede parecer a veces, che, ¿qué sentido tiene volver a repetirlo? No, para nosotros tiene mucho sentido porque creemos que esto no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Antes que nada, bueno, para los que no te conocen, te voy a presentar. Sos Nico Vera Montoya, trabajador del Senado de la Nación en el mantenimiento y en el gremio. Te dieron el espacio y ahora vas a ser electo, porque fuiste electo, pero te falta asumir nada más. Vas a ser el secretario de Relaciones Internacionales de APL. Correcto. O sea que APL no solamente tiene la Comisión Combatiente de Malvinas, sino que No, por supuesto. todo lo que nosotros podemos aportar sobre soberanía y tiene, bueno, como dicen ellos, no somos héroes, pero tiene a sus héroes, a sus veteranos. También tiene espacios donde los derechos humanos, la ciencia y la tecnología, la parte cultural, todo lo que se trabaja en APL también está para que ellos lo lleven a los otros parlamentos latinoamericanos Sí, y el Caribe. desde México para abajo. ¿Cuántos años hace más o menos que está trabajando? Y en abril de este año se cumplieron 10 años de que en el IAMRECOM es la conferencia del Internacional de Servicios Públicos de la región de América, el compañero Juan Carlos Cosou, con Carolina Pereira Rosas, en ese momento también estaba Leandro Lucero, Diego Solofrano en Juventud, firmaron la carta de formación de lo que sería la Confederación de Trabajadores Legislativos de las Américas y el Caribe, que al año siguiente se realizó en el 2016 el primer congreso acá en Buenos Aires. Esto viene de que la Internacional de Servicios Públicos, que es una federación sindical que nuclea a más de 30 millones de trabajadores a nivel global, todos del sector público, entiende de que en su Congreso Mundial de Sudáfrica plantea de que había que también dividir por sectores. Entonces está el sector salud, el sector gobierno central, que incluye a los poderes ejecutivos, incluye el sector municipales, incluye el sector de la educación y bueno, y ahí también estaba presente el sector legislativo. Y de ahí nace la CONTLAC, que dentro de la ISP, del cual Norberto Di Próspero es el presidente de la Confederación. A mí en la CONTLAC, después del fallecimiento del secretario de Relaciones Internacionales anterior y amigo Juan Carlos Cosou, me tocó inmediatamente tomar los cargos de él en la CONTLAC, que son el de secretario ejecutivo y de Relaciones Internacionales de la Confederación, y de ahí articular el trabajo con un montón de sindicatos legislativos que de la zona, que está México, está Venezuela, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay. Hay algunos sindicatos que van, vienen, están más presentes, depende de la gestión. Pero bueno, intentamos dinamizar todo el trabajo de todos estos sindicatos, siendo APL un jugador de peso que coordina, lleva adelante todo esto y siendo un faro, ¿no? También para un montón de sindicatos. Yo, por ejemplo, me pasa cuando cuento que tenemos una comisión de combatientes de Malvinas, que tenemos una comisión, tenemos una secretaría de adicciones, que tenemos una secretaría de juventud,
para muchos sindicatos es como una novedad esto, ¿no? Y nosotros entendemos de que, y les explicamos a ellos que todos estos temas que abordamos desde el movimiento obrero es de suma importancia. No nos olvidemos que aparte género. También Sí, somos género pioneros en también. eso. De Género, hecho, diversidad. Sí, estamos sí. trabajando con lo que es la red de mujeres de CONTLAC, que ahí tiene una participación muy grande de Tamara Barbará, Gladys Benítez. Ahora con Adrián estamos trabajando lo que es la red de jóvenes para mostrarle que se puede trabajar con los jóvenes. Muchas veces muchos sindicatos son reacios a abrir la puerta a los jóvenes y les mostramos la experiencia de Norberto, de que abrirse a los jóvenes es algo que suma y que no le resta a la dirigencia que está en los sindicatos, ¿no? Mirá Entonces, como nos fue a nosotros, gracias a Dios, estamos malvinizados y gracias a que apuntamos a los jóvenes. No, tal cual, tal cual. Ahora, Nico, en estos momentos que está viviendo toda Latinoamérica, digamos, ¿cómo ves el apoyo a más que decir la malvinización, el apoyo de Latinoamérica a nuestra soberanía sobre Malvinas? es absoluta. De hecho, los compañeros del Perú tienen el recuerdo de haber colaborado con nosotros. Se les llenan los ojos de lágrimas Se y les están llenan orgullosos. y de están haber colaborado, sí. orgullosos. Y después, bueno, Perdón. A nosotros Disculpe. también, ¿eh? A nosotros también, ¿eh? Cada vez que se habla de Perú, Sí, señor. yo no Pero paro sacate de la- emocionarme. Yo también. el compañero Pacheco, que es el secretario de organización del Citracom de Lima, cuando tenemos los congresos a veces tenemos charlas nocturnas en algún bar, etcétera, y ellos tienen mucho orgullo de, más allá del resultado de la guerra, haber estado del lado correcto de la mecha. Sin duda. ¿Y Chile? Y los compañeros de Chile... No recogen el guante. Yo Pero- hablo con chilenos y me dicen, una cosa es lo que hicieron ellos, los Los responsables, gobiernos, pero no, No, sé. es que en ningún momento los compañeros de Chile han objetado la cuestión y lo entienden de que muchas veces los estados son conducidos por gente que no es afín No, O corporaciones. o corporaciones. Así que es difícil de sí, y de hecho digerir eso, ¿no es cierto? nosotros Tuvimos somos que digerir muchas cosas el veterano de guerra para poder comprender, ¿eh? No, sin Sí, duda. porque y es que nos pegan en el corazón y en el alma, pero hay que digerirlo. sí, además uno no puede poner en la misma bolsa a todo. Exacto. Tenemos hoy en día, bueno, viendo lo que está haciendo el Estado de Israel en Palestina, y uno no puede por eso meter a todo el pueblo judío dentro de la misma bolsa. No. Y entonces, bueno, entiende que una cosa son los estados, otra cosa son las corporaciones y otra cosa son los pueblos, ¿no? Sin duda. Que seguramente todos los pueblos ansían vivir en paz. Ningún pueblo creo que anhele la guerra para... Y otra cosa importante que me estaba diciendo abajo en el bar, la importancia de los sindicatos, que la gente dice, sindicato, unas mafias, no sirven para nada. Me estabas explicando la importancia que tiene un sindicato en la estructura del gobierno de Estados Unidos y la importancia que tiene en Argentina. Me dijiste que son los dos más poderosos de América. Sí, junto con Explícame- Brasil también explícaselo a la podemos gente. decirlo. En el último congreso en Brasilia, por los 10 años, se abordó el tema Trump, y lo que se veía es que lo mismo que está intentando hacer Trump en Estados Unidos con el Estado norteamericano, sí que es un Estado que está muy presente a través de programas de asistencia social, programas de asistencias a programas del exterior. De hecho, muchas organizaciones sindicales a través del mundo reciben financiamiento para desarrollar ciertos programas como puede ser género, discriminación, etcétera. Que ellos ven que el avance de Trump sobre el Estado, ¿sí? La destrucción del Estado, la famosa motosierra, si se ejecuta en Estados Unidos, ¿sí? Es un ejemplo pésimo para el resto de la región, porque generalmente Estados Unidos es un norte para muchos pueblos, ¿sí? Que están colonizados culturalmente. Entonces la destrucción del Estado en Norteamérica podía tener graves incidencias sobre el sector público en toda América. Y lo que también muchos ven es que la última trinchera que hay a nivel América es los sindicatos norteamericanos y los sindicatos argentinos, que
cuando estamos hablando de un salario, ¿sí? No estamos hablando de solamente la plata que se lleva una persona para vivir dignamente. Si por ejemplo vos destruís a través de una flexibilización laboral el empleo público, que vamos a ir por partes, así no nos vamos mucho por la rama. Sí. Lo que se está disputando ahora es el tema de la justicia fiscal, ¿sí? Si vos destruís el Estado y el Estado deja de recaudar a los que más tienen y pesa sobre las personas que menos tienen, el Estado se desfinancia. Cuando el Estado se desfinancia, ¿qué pasa? Perdés empleo público, ¿sí? Cuando perdés empleo público, ¿qué perdés? Médicos, servicios, maestros, que son servicios públicos. Servicio público, en la defensa también. ¿Cómo desarrollás el área de defensa para mantener la soberanía territorial ante una posible invasión externa? Si no tenés dinero que recaudás a las grandes corporaciones. Entonces, por un lado tenés la destrucción del Estado, ¿sí? A través de la destrucción del empleo público, ¿sí? Que es un poco lo que estamos viendo también acá, donde los sindicatos son la última trinchera, ¿sí? Y además los sindicatos argentinos tienen la particularidad de que son un faro para muchos sindicatos de la región, ¿sí? Son ejemplo de cómo se organiza. Pocos, o por decir casi ninguno en el mundo, los sindicatos argentinos controlan el sistema de salud. Puede funcionar bien, mejor en algún sindicato, peor en otro, pero hace poco con Norberto nos escribió la secretaria general de Panamá que estaba recaudando plata para poder operarse de la vesícula. $18.000 necesitaba. A nosotros una operación de vesícula es un trámite. Vas a la Basterrica, te operas la vesícula y volvés a tu casa. Y ahora en 12 horas te volvés a tu casa. Y en 12 horas te volvés a tu casa. Entonces capaz ahí es cuando uno empieza a tener estos vínculos, empieza a darse cuenta realmente cuál es el poder de un sindicato, ¿no? Sin duda. Hay un trabajador que tiene acceso a la salud, ¿sí? Tener acceso a la salud te permite poder educar una familia también. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que lo que se está buscando es destruir el Estado a través de la desfinanciación del Estado, ¿sí? ¿Para qué? Para que grandes corporaciones puedan entrar a jugar sin pagar impuestos. Y no solamente como no quieren pagar impuestos, no les alcanza, y en busca de la maximización de la ganancia sin ningún tipo de escrúpulo, ahora también lo que impulsan son reformas laborales. ¿Para qué? Para que ya ni siquiera estamos discutiendo si se llevan el litio y que hagan una batería acá, sino que simplemente le paguen menos al minero y en qué condiciones va a trabajar ese minero. Entonces lo que están buscando es la extracción de recursos naturales, que a lo largo de la historia nosotros lo que hemos visto es se invade un país para sacarle los recursos. No, lo que se hace es se lo corrompe a través de tratados de libre comercio que todos festejan como uy, qué bueno. Los tratados de libre comercio implican también una igualdad en materias laborales, donde nosotros somos vanguardia, e igualarnos con países como Estados Unidos no nos benefician nada a los trabajadores. Decís que podría estar fallando entonces la soberanía judicial. También. Porque ¿quién controla los dos poderes? Sí, totalmente. La justicia. Ahí Sí. Generalmente hay un patrón que se ve a lo largo de toda América, que es la corrupción, ¿no? A través de... Te explico por qué. Nosotros tuvimos ya una época donde no sabían si era tratado o no era tratado, que se llamó el Tratado Forador y Duncan, donde un lado decían que no era tratado, Sí, que era un arreglo y en económico. ese documento la palabra tratado figuraba 10 veces. Es muy 8 veces. Y el peligro a veces es que cuando haces un acuerdo con esto, en 2 palabras, eso es el peligro, no en querer disfrazar de un tratado con un acuerdo. Sí, y decir que porque le cambiaste 2 palabras no es un acuerdo, un tratado. Es que el problema de los y tratados donde es estás- que tienen rango constitucional Sí, en pues, la Argentina, claro. y están por encima de las leyes. Exactamente. Entonces eso es un gran problema, porque vos lo que dejás de tener es está un tratado que es violatorio de las leyes laborales por encima de las leyes laborales. Y así perdés soberanía. Sí, sobre los recursos, que básicamente a un país cómo se lo educa, a través de escuelas. Las escuelas necesitan plata, necesitan maestros, las universidades, De hablar de comer. hablar de comer, No hablar de comer. La soberanía alimenticia. Exacto. De hecho, otra de las cuestiones que se trata es el tema de, por ejemplo, los agrotóxicos que se utilizan en Argentina, que están prohibidos en el resto del mundo,
que buscan maximizar la ganancia, que no se echen a perder cosechas y no se mide el grado de toxicidad de esa comida. Y otra cosa que también vamos a tener que ver... Tratan de lograr una mayor producción a través de eso y terminamos comiendo todo cosas que... Y en nuestros acuerdos, ahora otra de las cosas que me da un poquito de miedo también es el tema de los medicamentos. Las patentes. Las patentes. Totalmente. Tenemos que ir a un corte. A un corte con un tema de José Luis Perales, dijiste, ¿no? En Los Redondos. En Los Redondos que eligió Nico, ya volvemos, Nico. Dale. Que tan lejos llego, va por un golpe más de Borbón y a la plaza Irlanda a guapear, rociado con queso Yanga, moldeado por Internova, desayuno en la cama con Dios para el chino chipero que es. Juega siempre a que mata de amor, gargantilla de sangre veloz. Su cara es tan expresiva como el par de sus botas nuevas. Con sus curdas de Goliat y sus poros brotando hormonas, con bebas impalas que lo acarician, es feliz. No duelen mucho, él sabe que solo arden. Meta con garriza y cascabel, con la manga seca su nariz, mandinga lo pone así. Una sombra chinesca que encandila a su muerte y se va. BCN Radio. Podcast de literatura, deportes e información parlamentaria.
Encontrá todo el contenido en bcnradio.com.ar. La biblioteca. Estás escuchando Malvinas, no te olvido, por BCN Radio. Segundo bloque de Malvinas, no te olvido, aquí en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Soberanía, es un día, para mí uno de los mejores días en mi alma. Era el 10 de junio, fue la fecha que me casé. Mirá vos, era en esa época, el 10 de junio era el día de Malvinas. Sí. Después fue el 2 de Después lo de abril. cambiaron. Tardó bastante, no sé, por el 80 en el 89, el 10 de junio, todavía era el día de Malvinas. Bueno, tardaron un montón en poner el 2 de abril. Y bueno, y la soberanía, uno le fue tomando amor a medida que uno empezó que lo sacaron del pozo y empezamos a hablar de Malvinas. Y que empezamos a crecer y a entender de qué se trataba. Y a un poquito. capacitarnos. Exactamente. Pero cuando hablamos de soberanía nos vienen un montón de recuerdos, ¿no es cierto? Y te tengo que felicitar, Ricardo, en el flyer que levantaste hoy, que yo repliqué en el Instagram con la frase del Diego. Tiene mucho que ver nuestra secretaria. Sí. Elena Ferreira, aplausos. Porque maradoniana total y, claro. me tira por WhatsApp así la idea. A ver, cuando hablamos de defender nuestra soberanía, lo primero que se me viene a la cabeza es qué falta nos hace el Diego, ¿no? Para decir todo lo que habría que decir hoy, que a lo mejor nosotros no estamos diciendo. Bueno, hubieran ¿no es puesto 60 bozales, pero al Diego no le podías poner bozal. Claro, ¿no es cierto? Pero bueno. Y qué lindo cómo se acordaba de nosotros y que bueno, y la verdad, bárbaro, Elena, sinceramente te pasaste y el Diego se merece que estuviese en el Día de la Soberanía en una frase de los pibes de Malvinas. No, por eso, no, del mismo modo que él dijo muchas veces, hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados. ¿Cuántas cosas diría en estos momentos que tienen que ver con la soberanía? Como decía Nico, soberanía tecnológica, económica, educativa, cultural, territorial y todas las que se están avasallando. Exacto. En estos momentos. Pero bueno, sigamos con nuestro invitado porque si no necesitaríamos 3 programas. Nosotros tenemos que hacer por lo menos 4 programas y no tenemos que poner a pensar cuánto se pierde, ¿no? Pero va, dale. Nico, sigamos. Ilústranos. No, contanos de tu trabajo. Dale. No, y después este trabajo que hacemos con la Contra, con ISP, a veces capaz los compañeros de afuera es medio como, se van de viaje, no sé qué, y en realidad es mucho más complejo. No lo entiendo. Te la pasás en salones de reuniones. Qué fea frase, perdón, no la ven. No. No, es saber, me parece que también es responsabilidad nuestra saber explicarlo, entender de que la Internacional de Servicios Públicos, por ejemplo, tiene un asiento en la OIT, y en la OIT es donde se discuten los convenios, como el convenio 190, que de erradicación de la violencia en el ámbito laboral, los convenios que nos protegen a los trabajadores del Estado y nos garantizan hacer una carrera. Los convenios esos, una vez que acá son ratificados en el Congreso de la Nación, tienen carácter constitucional, o sea, las leyes no pueden contrariar lo que esos convenios dicen, y lo que buscamos nosotros en esos espacios es ir subiendo el piso, ¿sí? A través de diferentes tipos de acuerdos y diferentes tipos de convenios, ¿no? Entonces, en esos espacios lo que a nivel global todos coincidimos es que hay un avance de las corporaciones, ¿sí?, sobre los estados, con el fin simplemente de maximizar la ganancia. Es muy sencillo. Justo hablaba con Ricardo. Tenemos un ejemplo de cómo los trabajadores de Nueva York
han apoyado al nuevo alcalde, ¿sí? Muy cuestionado por sus posiciones socialistas y además su origen musulmán. Pero tiene que ver con que los trabajadores del sector público salieron a explicar de que no estaban solamente defendiendo sus derechos como trabajadores, sino que en los trabajadores públicos, como por ejemplo los trabajadores legislativos, ¿sí? Somos la memoria viva de la democracia en el Congreso. Entonces, cuando se busca avanzar sobre los trabajadores del sector legislativo, se busca borrar esa memoria, ¿sí? Hacer borrón y cuenta nueva. Y nosotros, perdón, y aparte la columna vertebral de, y es la de columna una democracia. Totalmente. Porque no la memoria solo, no te olvides. Totalmente. Cuando se busca avanzar contra la educación, se busca un pueblo que no sepa defenderse, que no tenga criterio para pensar. Exacto. ¿Sí? Y a través de eso se va colonizando y avanzando hasta que, bueno, un día agarraste, llevas un país y no dejas un peso y dejas todo culo para el norte, ¿no? Pero ahora le hago una pregunta a la mesa. Qué buen trabajo, qué buen laburo, porque el tipo, prácticamente sin una corporación que lo apoye, caminó a la cancha, preguntó y habló uno por uno, porque habló con el problema o sea, el problema de los alquileres, que es un problema grave que tienen allá, el problema de los inmigrantes, a los que quieren echar una patada en el culo, y el tipo se involucró y caminó a la cancha e hizo campaña pecho a pecho. Hay que sacarse el sombrero. Y tuvo lo que ellos llaman militantes, ellos lo llaman voluntarios, casi 200.000 voluntarios, que muchos los aportaron los sindicatos de servicios públicos, y donde la consigna era: no vas a hablar, vas a escuchar. Entonces me parece que también escuchar los problemas de la también gente. es un tema para una gran lección para la política actual, ¿no? De que Y capaz para no hay que enfatizar. bajarse de ciertos lugares, de ciertos altares, y realmente ¿qué le pasa a la gente? ¿Qué Y necesita? algunos bajarse de un pony para escuchar al otro. No creerse que te las sabes todas. Y hablar el idioma, un idioma que la gente entienda. Totalmente. Que hay que mirar para el costado, es como decíamos. Bueno, pero la gente pobre también, la gente de escasos recursos, la gente que no tuvo, que la está pasando muy mal, que no tuvo la suerte, como mi abuela, de ir al colegio, vos le hablás para la Sagrada y le hablás de números, decís que somos el mejor país del mundo, que estamos mejor que Alemania, que hay un crecimiento económico del 7%, y la gente le creas falsas expectativas, Sí. pero le pones la palabra esperanza, que muchos a veces no la saben dar. Capaz que le está diciendo la posta y no sabes transmitir esperanza. Totalmente. De hecho, fue una la zarazazasa es Sí. el problema también. en Brasilia fue una discusión donde APL tuvo el rol de explicarlo a los otros sindicatos de que ellos no saben llegar a los jóvenes. No hablaban el mismo idioma, no llegaban, y nosotros planteamos, como lo hace Adrián, como a través del deporte también los jóvenes se acercan al sindicato y jugando un partido te pusiste a charlar con alguien, te interesaste en un tema, puede ser Malvinas, puede ser género, puede ser una gran variable, o simplemente comprometerte con el bienestar de tus compañeros, ¿no? Entonces, Lo que es ser un sindicato de puertas abiertas. y creo que esa es la gran virtud, y la defensa también de los sindicatos como instituciones hoy es algo que a nivel global todos vemos como importante, porque es una de las últimas trincheras de la democracia, como la conocemos. Es que yo creo que esa es la explicación más cabal de por qué el objetivo central de todos los gobiernos de derecha, no de la Argentina, sino del mundo, es tratar de destruir los sindicatos, porque saben que es la última trinchera, ¿no es cierto? Por lo menos es la idea. Sobre todo lo que vos decías al principio, Nico, acá en Argentina no solamente los sindicatos organizan y tratan de cuidar el empleo, no solamente el salario, sino que manejan el sistema de salud, como vos decías, algunos mejor que otros, pero cualquier empleo o empleado u obrero registrado tiene un lugar donde atenderse. Por eso, acá en Argentina, fundamentalmente, están tratando de destruirlo, digamos, o por lo menos quitarle... Convertirlo en un negocio. Exacto, para unos pocos. quitarle poder. Y si logran
el objetivo, se acaba, digamos, el asalariado no va a tener otra alternativa que caer en las corporaciones y a partir de ahí Ser un esclavo. ser un Y esclavo aparte de moderno. esto, que quedan un montón de gente, de personas, de parte del pueblo, quedan por fuera del sistema de salud porque no van a tener accesibilidad. No, sin duda, porque no hay que olvidarse que no solamente quedan fuera del sistema de salud, sino que al margen de eso están desfinanciando todo lo que es salud La salud pública. pública. Entonces no les queda alternativa. Por eso te digo, porque es como decía él, esta la compañera de ¿qué país? De Dijo? Panamá. De Panamá. Para operarse, va a pasar exactamente lo mismo acá. Una persona que por ahí tiene un salario medio, que es con lo que puede llegar a fin de mes, se tiene que operar, se le enfermó el hijo o lo que sea, no va a tener los recursos para poder hacerlo. Sí, y también lo que hay es una discusión muy grande sobre no todo lo podemos convertir en un negocio. Los servicios públicos no son un negocio. Hace un rato hablábamos, por ejemplo, de Pino Solana con Ricky. El ferrocarril en ningún lugar del mundo da ganancia. Claro. Porque el ferrocarril es un servicio social, ¿sí? Para unir a una patria, básicamente. Y dentro de... Estamos en un programa hablando de soberanías, ¿no? Porque capaz que escuchan de qué tema... Todo lo que estamos hablando, todo soberanía. Todo es soberanía. Todo soberanía. De Estábamos hecho, hablando de cómo colonizaron Australia y los ferrocarriles. Cómo los ingleses pusieron el tendido ferroviario en Australia y cómo lo hicieron en Argentina, ¿no? En Argentina lo hicieron, tomo y llevo materia prima directamente. Punto. Se terminó. cual. En Australia, progreso. a ver, cuando Recta. estábamos viendo... Voy al tema, ¿cuánta soberanía trae un ferrocarril? ¿No? Y vos hablabas de desarmar... Bueno, contar lo de Pino Solana que ibas a contar. No, pero no, esto de... ¿Él decía de desarmarlos? No, que, a ver, que cerrar ferrocarriles que no dan ganancia, etcétera, para que un productor pueda ser competitivo desde haciendo manzanas en Río Negro, achicarle el costo, ¿sí? Y tener poblado Río Negro, te garantizaba eso a través del ferrocarril. Y eso es soberanía también territorial, porque cuando vos empezás a despoblar el terreno y a concentrarlo en las grandes urbes, te empieza a pasar que... Claro, pero vos tenés una vía que llega, te lleva todas las soberanías, te lleva la salud, te lleva el trabajo, te lleva un Claro. montón. Y bueno, y con respecto a los servicios públicos, el transporte, la soberanía, vos tenés que llevar a trabajar a la gente gratis. O lo más cómodo posible dentro de todo. Si le vas a cobrar 500 mangos un boleto y tiene que estar colgado y tomarse 3 colectivos, o pasar como pasó recién acá con Fede, que te dejan tirado en el medio de Ramos Mejía y tiene que ir a pagar otro boleto. Eso, hay gente joven que tiene un trabajo que ganan 2 pesos y encima te dicen me canso más, y gente, te imaginaste la gente grande, me canso más viajando que laburando. Sin ninguna duda. Pero el punto es, volviendo a lo que estaba comentando Nico recién, el ejemplo que dio es el más claro, ¿no? ¿Por qué no le quieren dar la posibilidad al productor de Río Negro para que traslade sus manzanas o sus peras? Y porque a lo mejor es mejor despoblar toda la Patagonia y que después venderle esas tierras a un extranjero. ¿Sí? Claro. Lamentablemente Hay que hablar es con así. nombre y apellido también, y seguimos perdiendo soberanía. Totalmente. ¿No es cierto? Y nuestras aguas. Nuestras aguas. ¿Tienen algo pensado dentro del trabajo de lo que puede llegar a pasar con nuestro río Paraná y todas las concesiones y todo el trabajo que se puede llegar a perder, la soberanía, si se llega Nosotros no lo abordamos. a regalar? Nosotros no lo estamos abordando desde internacionales. De hecho, justo hace poco un cambio de los compañeros de Paraguay, así que todavía no lo hemos charlado, ni nos hemos reunido con ellos todavía. No es un tema que lo estamos abordando activamente, la verdad. Pero ellos no lo... No, pero bueno, a ver, nosotros Porque hemos también les perdido afecta. también soberanía sobre el río y lo hemos visto en el caso Vicentín. Tal Los cual. puertos siendo al servicio del narcotráfico y no de recaudar para la patria. Y cuando hablamos de recaudar para la patria, ¿qué es? Para que el dinero que se recauda de la exportación vaya a
colegios, hospitales, A todo, los servicios. todo termina en el mismo lugar. ¿Pesca? No estamos, nosotros estamos abordando temas exclusivamente del Poder Legislativo, Del Poder Legislativo. y lo que se está trabajando a nivel global en ISP es justicia fiscal, que es grandes evasores, paraísos fiscales, cómo todo eso termina dinamitando a los estados, desfinanciando a los estados, que lo que vemos como consecuencia final es, y lo que se busca es la vulneración de la soberanía nacional, ¿sí? Y el desarrollo de las naciones, ¿sí? En beneficio de las corporaciones. Eso es lo que hoy estamos viendo a gran escala y lo que se está disputando en los foros internacionales, ¿no? Qué linda solución sería un impuesto a los billonarios, ¿no? ¿Estaba escuchando? Hay países del mundo que lo están tratando de implementar. Creo que Brasil es uno de ellos, ¿no? Brasil es uno de ellos, Sí. y hay otros países porque dice que hay corporaciones que tienen ingresos por más de 100 estados. Lo leí. Sí, yo Y- tengo entendido que las 10 Bueno, pero eso- tecnológicas tienen Sí. el mismo PBI que China. Sí, además con otro tema que se discute, que eso lo puede desarrollar después mejor Mati Donofrio, que también está haciendo un laburo muy grande Sí, sí. dentro de la Internacional de Servicios Públicos con toda la parte de inteligencia artificial y demás, que es el tema de algoritmo democracia, ¿no? Que es un tema que está vigente, que se ha charlado también en los congresos de la CONTLAC, donde vamos a dar un ejemplo muy sencillo en Argentina. Si vos tenés un pensamiento afín a Macri, el algoritmo solamente te muestra cosas de Macri y te hace creer de que todos piensan como vos y que el otro está totalmente equivocado. Lo mismo te pasa si vos sos afín a Cristina. Te hace la misma dinámica. Entonces eso dinamita cualquier posibilidad de acuerdos, ¿sí? Y conduce y es un fenómeno que se está dando a nivel global, que lo hemos visto, por ejemplo, con Bolsonaro y Lula en Brasil, lo estamos viendo hoy acá con Cristina y con Milei, lo hemos visto con Trump y los demócratas en Estados Unidos, que son los casos con mayor resonancia, donde es el que no piensa como yo no va, y eso dinamita cualquier posibilidad de consenso democrático. Ustedes que son más grandes habrán visto acá en el Parlamento que se han llegado a consensos entre radicales, peronistas. Sí, señor. Acá en el año 94 se modificó una constitución con común acuerdo. Sí, señor. Y fue muy criticado el Pacto de Olivos, pero se llegó a un acuerdo. Pero fue un acuerdo. Te puede gustar el resultado o no, pero fue un acuerdo. Pero fue un acuerdo. Hoy está totalmente dinamitado porque Estuvo la está... posibilidad de un diálogo. Claro, Hoy no lo hay. hoy ese diálogo está dinamitado por la dinámica del algoritmo. Y eso nosotros los sindicatos también lo percibimos como un problema, ¿sí? Pero también los jóvenes lo que planteamos es, bueno, también la política necesita comunicar y ayornarse a los tiempos que nos toca. Está el algoritmo, bueno, ¿cómo nos vamos a mover dentro del algoritmo? ¿Qué vamos a hacer? El tema de regulaciones a los algoritmos. Tal fue el caso de hace poco, hablando de soberanía, lo que pasó con Lula, que le exigió a Twitter que entregue las cuentas de quienes habían fomentado el intento de golpe de Estado ante la asunción de él, y que Twitter se negaba y le prohibieron, le cortaron, hicieron un cortafuego, no podías entrar a Twitter en Brasil. Exacto. Hasta que lo entreguen. Y ahí vimos lobby de Trump contra Brasil, hasta que él lo terminó obligando y terminó entregando las cuentas. ¿Cómo la llamarías a esa soberanía? Soberanía informática. Bien. Porque la soberanía de la información. Donde Brasil hizo valer la ley brasileña en territorio brasileño. Si vos vas a operar en contra del gobierno brasileño... Brasil tiene una ley. Sí, y si vos tuiteas en Brasil, te corre la ley de Brasil. No es que porque el servidor está o la empresa está radicada en un paraíso Claro, el fiscal. problema era ese, que estaba en un paraíso fiscal y Entonces, claro, entonces esa es una de las grandes discusiones que hay hoy y bueno, también tiene que ver con la voluntad de los gobiernos de hacer valer la ley, ¿no? Y que no sea Internet un vale todo. Y que defiendan los intereses de su país. Sí. ¿no? Totalmente. Estamos en el programa 29 de la 10ª temporada. Nos queda un programa más para terminar estos 10 años, de los cuales, ¿sabés? Matías Donofrio, Ciencia y Tecnología, les agradecemos porque cumplieron todos los meses un programa de Ciencia y Tecnología
con estos temas, me temas han de todas las invitado. soberanías, ojalá podamos seguir con ese tema. Nico, gracias, lo mejor a partir de cuando asumas, ya lo venís haciendo, así que ya no es que Es una formalidad. ya es una formalidad, pero ya venís trabajando Sí, no, gracias. desde que se fue Juan, seguís trabajando, estás trabajando muy bien ahí, te felicito, te veo, vos y todo el equipo. Marce, Ivana, un placer nuevamente. Falta que cierre el programa Ivana. Por Tiene supuesto. ahora viene, recetas de cocina. Sí, trajeron los delantales, todo. No, Si chicos, alguien le tengo quiere que hacer frutas una secas, todo eso. frutos secos, por Sí, favor, frutos raíz secos, viva, todo, sigan ahí. cosechados por ella. Las tapos estamos a full con los frutos La secos. tapo, sí, y Tapoñera estás pelando nueces a lo nueces. En loco. cualquier sí. momento lo ponemos a trabajar la tapo. Le mandamos un beso grande a Tapo, a tu papá. Les quiero recomendar, jueves 14 horas por BCN Radio, Elijo Creer, el programa de la juventud de APL. Yo le digo elijo crecer. Siempre Bueno, me vos por ahí equivoco. querés seguir creciendo. Son chiquitos. Porque ellos, para que crezcan, Les mandamos un beso grande, programón. programa. BCN, millón de gracias, Nico. No, Un gracias beso a grande ustedes. todo el equipo. A Norberto. Y placer A Fabián. Así es. estar 10 años junto a ustedes.